hablamos del estatuto personal, ¿verdad? Que se refería pues directamente a la persona, ¿verdad? Pero acá, pues al hablar de estatuto real, estamos hablando a aquel conjunto de cuestiones jurídicas que se refieren directamente a los bienes, ¿verdad? Se refiere directamente a los bienes. Y el derecho internacional privado, obviamente, pues como una rama del derecho, no puede obviar, ¿verdad?, este tema. Entonces, hemos visto que la ley aplicable pues a los bienes, ¿verdad?, es el principio lex rei citae. Es decir, que los bienes se rigen de acuerdo a su situación, ¿verdad?, a la ley de la situación. ¿Qué dice el Código de Derecho Internacional Privado al respecto? Veamos ahí el artículo 105. El artículo 105 del Código de Derecho Internacional Privado nos dice: los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación. ¿Verdad? ¿Por qué dice su clase? ¿Cuántas clases de bienes hay? Para los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta respecto a los bienes muebles, corporales, y para los títulos representativos de crédito de cualquier clase, el lugar de su situación ordinaria y normal. Eso lo vamos a ver un poco más amplio en el derecho mercantil, ¿no? ¿Cómo se comporta un título de crédito? ¿Cómo se tiene un título de crédito en el ámbito internacional o en el ámbito del derecho, ¿verdad? ¿Qué tipo de bien representa? Entonces, tenemos pues, los bienes pues se rigen de acuerdo a la ley, ¿verdad? Sea cual fuera su clase, están sometidos a la ley de la situación. Nuestra ley también dice, ¿verdad? En la ley del organismo judicial, tenemos que dice: los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Como ven, nuestra ley interna es más amplia aún, porque aquel dice sea cual sea su clase. La ley del orden judicial dice los bienes. No está en si clase, no, bienes, ¿verdad? Entonces vemos que existen diferentes clases de bienes, ¿no? Nuestro ordenamiento legal, vamos a irnos al Código Civil, va a señalar, ¿verdad?, como hemos visto en el libro segundo, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, ¿no?, números apertus, ¿no?, concepto. Son bienes, ¿ven?, son bienes, dice nuestra ley, ¿verdad?, las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Y se clasifican, ahí viene la clasificación, miren, en bienes inmuebles y muebles. Puede que en todos los países sea igual, puede que sea parecido o puede que sea diferente. Pero la ley nos indica, ¿eh?, el derecho internacional privado nos indica que van a ser de acuerdo a su situación. Aquí, al leer el Código Civil, estamos diciendo los bienes situados en nuestro país, bajo nuestra legislación. Incluso, ustedes ya estudiaron pues esta parte, ¿verdad? Solo les estoy recordando, respetuosamente les estoy recordando algo que ustedes ya saben. Cosas apropiables, dice. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no están excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley.
Eso no es apropiable. ¿Se dan cuenta? Pero su código nos lo aclara aún más. El otro dice, se rigen, ¿va?, de acuerdo a la ley del lugar. ¿Para qué nos está diciendo cómo se van a elegir? ¿Qué se puede apropiar? ¿Qué son los bienes? Las cosas, dice, res, como decían, ¿verdad? De ahí viene res pública, ¿verdad? La cosa pública. Entonces son bienes las cosas, ¿verdad? También están cosas fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona. Esto es solo para mí, no se puede, ¿verdad? Y por disposición de la ley, entonces por dos situaciones diferentes están excluidas del comercio, ¿verdad?, las cosas, por su naturaleza, una, ¿verdad?, y por disposición de la ley, dos. El privado tiene que estudiar bien esto, jóvenes, ¿verdad? Vaya que están jóvenes. Yo creo que no aguantaría mi ritmo de estudio ustedes para un privado, al menos como el que nos tocó a nosotros. Ya no estaría en disposición de física, de aguantar un privado como el que, bueno, no sé, puede ser igual, ¿verdad? Pero yo les hablo de mi experiencia. Yo me ve 6 meses estudiando el derecho civil. 6 meses. Puede algunos que sean más inteligentes, ¿verdad?, que lo cubran en 2 o 3, no sé. Para mí sí me llevó mucho tiempo. Pero aquí está, pues, ¿verdad? Y ya les digo, que miren qué interesante estas cuestiones, ustedes ya la vieron, tal vez no se recuerdan, ¿verdad? O tal vez algunos sí se recuerdan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden estar las cosas fuera del comercio, según, ¿verdad?, nuestra legislación guatemalteca? Por su naturaleza y por disposición de la ley. Hay unas cosas que por naturaleza no se pueden apropiarse, ¿verdad? Y hay otras que la ley prohíbe apropiarse de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿y cuándo es por disposición de la ley? Cuando la ley declara irreductible a propiedad particular una cosa. Así va respondiendo uno en el privado, ¿no?, cuando hacen las preguntas puntuales. Bueno, y ahí viene lo que es nuestra división, ¿verdad? Inmuebles y muebles. ¿Cuáles son los inmuebles? Y hace un listado en el 445. El suelo, subsuelo, espacio aéreo, minas mientras no sean extraídas, aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra, árboles, plantas, minería, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente, nuestras casas, ¿verdad? Tenemos cimientos, están bien pegadas al suelo. En Estados Unidos han visto casas completas con plataforma, ¿verdad?, rodadas por todos lados. No, aquí no. Aquí lo que dicen, las construcciones adheridas al suelo de manera fija. Fija. Entonces, no toda casa, ¿verdad?, para nosotros es inmueble. Las que están en forma de manera fija, sí, ¿verdad? Las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Esas también son bienes inmuebles. Imagínense. Los viveros de animales, palomares, colmenares, estanque de peces, criadero, etc. Ustedes van a verlo ahí en su código, 445. Se reputan bienes inmuebles, se consideran inmuebles para los efectos legales, ¿sí?, para efectos legales, no físicos, ¿verdad? Los derechos reales, porque no sé, sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Esos son inmuebles, los derechos reales, ¿sí?, sobre inmuebles. Es parte integrante de un bien, lo que no puede ser separado, sin destruir, deteriorado. Miren, nuestro código es muy claro, ¿verdad? Muy claro.
Pero también nos habla de bienes muebles, allá es de otra naturaleza. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos. Esa lo saben ustedes. Construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal. Fins temporal. Fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Son muebles. Acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades, derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales, derechos de autor, inventor, comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Menaje de casa. Cuando se use las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusivamente y propiamente para el uso ordinario de una familia, etcétera. ¿Cómo aclara, verdad? Y uno, fíjense ustedes, hasta que estudia el privado, se dan cuenta de todas esas cosas. Yo se lo estoy leyendo pues para que veamos ampliando el tema, pero a la vez llamarle la atención a lo que significa estudiar detenidamente el código. Yo, como digo, yo lo estudié a la par de la exposición de motivos. Yo ya estudié los códigos, ¿verdad? La exposición de motivos tiene más todavía, más páginas que el Código Civil. Los artículos, los capítulos con la exposición de motivos. El capítulo con la exposición de motivos. Aparte, pues, de los tratadistas, me sirvió mucho Alfonso Brañas, tiene muy bonitos libros. Alfonso Brañas. Puig Peña, Diego Espincánoas. O sea, sí que es una tarea bien fuerte ustedes. Yo se los digo para que vayan, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, el Código de Derecho Internacional Privado pues, nos dice, ¿verdad? Los bienes, sea cual fuere su clase, se someten a la ley de su situación. Punto, ¿verdad? A falta de las concesiones, se reputan situadas donde se han obtenido legalmente. Habla sobre los créditos, sobre las concesiones, sobre la propiedad industrial. A falta de toda otra regla y además para los casos no previstos en este código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario o en su defecto en el del tenedor. Que allá nos está hablando un poco de título de crédito, por decirles algo. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cosas dadas en prenda. Miren, en prenda. Ya saben ustedes que es prenda, ¿verdad? Que se consideran situados en el domicilio de la persona en cuya posesión se hayan puesto. Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre bienes muebles e inmuebles. Y ya los leímos. ¿Se dan cuenta? En nuestro Código Civil están inmuebles y muebles. Incluso, fíjense ustedes, sobre los semovientes. Los semovientes son bienes muebles. Miren, los semovientes son bienes muebles. Pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan bienes inmuebles. Interesante. Y entonces aquí dice, ¿verdad? Eso no dice nuestro Código Civil, pero ¿qué dice el Código de Derecho Internacional Privado? Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. La ley territorial. Entonces, la ley territorial, según la ley territorial, en Guatemala, los semovientes, ¿son bienes muebles o inmuebles? Puede que en otro país sea diferente. Entonces, un semoviente, según el derecho internacional, es un bien mueble o inmueble. Depende de donde estén situados, ¿verdad? Si están en Guatemala, pueden ser muebles o inmuebles, dependiendo de la situación en que se encuentren, ¿verdad? ¿En qué situación están puestos? ¿Verdad? Para eso es que
Por eso no nos dice el Código Civil. Los semovientes, perdón, del Código de Derecho Internacional Privado. Los semovientes se consideran bienes muebles. No. Según la ley del lugar, de su situación, ¿verdad? Para su clasificación. Bueno, a la propia ley territorial se sujetan las demás clasificaciones y calificaciones jurídicas de los bienes, ¿verdad? ¿Cómo se los clasificamos nosotros, ¿verdad? Inmuebles e inmuebles, ¿verdad? Bienes públicos, bienes privados. ¿Ven? Perdón, bienes en relación a las personas. Ahora, con relación a las personas, según nuestra legislación, dominio de los bienes, de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Y los bienes de dominio del poder público se subdividen, ¿verdad? Pertenecen al Estado o a los municipios. Y se ven bienes de uso público común y de uso público especial. Miren cómo vamos a ver. Y ahí ustedes hagan sus pirámides. A mí me sirvió mucho, ¿verdad? Esquematizar. Aquí en esta parte esquematicen. En esta parte esquematicen cuando estudien, ¿no? Y eso les da una visión muy clara. Entonces dice aquí el doctor Muñoz Miani, ¿por qué es ventajoso, por qué es recomendable que los bienes se sitúen por la ley de la situación? Dice, primero, que aquí se apoya en tratadistas como Savigny, alemán, ¿verdad? Nuestro compatriota Matos Pacheco, y en el doctor Tobias Asser, holandés, ¿verdad? De los Países Bajos. A Tobias Asser se le considera, junto con Stanislao Mancini, como los padres del derecho internacional privado europeo. Ellos fueron los que llevaron a cabo, ¿verdad?, las ideas de Mancini y las ideas de Asser, y el impulso de Asser también, llevar a cabo, ¿verdad?, las conferencias de La Haya, donde está contenido la mayor parte de derecho internacional privado europeo. Entonces, está citando pues a grandes tratadistas. Entonces dice, ¿cuáles son las ventajas? Que el derecho sobre las cosas es fundamentalmente uno, ¿no? Y uno debe ser la ley que lo regule. B, la ley personal del propietario extranjero no puede ser llamada a determinar la condición jurídica de las cosas. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque esas cuando se encuentran en el territorio del Estado, de otro Estado, porque ninguna ley de otra nación puede privar sobre la ley del Estado. Por lo tanto, no nos va a interesar quién es el dueño, nos interesa el bien en sí. Por eso, lex rei citae. C, por consideraciones de utilidad pública, es más práctico, ¿verdad? Y el derecho sobre los bienes es un derecho real. Ya vimos el estatuto real. Precisamente por ello, hay que reconocer a las leyes concernientes a esos derechos un carácter territorial. ¿Verdad? ¿Y cuál es la ley de la situación? Para los inmuebles no hay problema, ¿verdad?, el lugar donde estén. Y para los inmuebles, su situación ordinaria y normal. Como van cambiando de lugar, ¿verdad?, ¿cómo están ahí? ¿Qué situación están? ¿Verdad? Entonces, esa se considera su situación. Dice, bueno, ¿y cuál es la ley de la situación? Para los bienes muebles corporales, la situación ordinaria y normal. Los títulos de crédito de cualquier clase, su situación ordinaria y normal. La propiedad intelectual, industrial y otros derechos económicos análogos, en lugar de su registro oficial. Y este se lleva a cabo por tratados internacionales. Las concesiones, por su obtención legal. Y a todos otros casos, en lugar de domicilio del propietario, o en su defecto era del tenedor, etc. Y los inmuebles,
su situación ordinaria y normal, donde estén ubicados. Bueno, entonces Guatemala, para los bienes tenemos básicamente el Código de Derecho Internacional Privado, la Ley de Organismo Judicial, el Código Civil y el Código Civil. Pero también tenemos lo que es la propiedad. La propiedad también la tenemos, ¿verdad? Principalmente en la propia Constitución. ¿Qué dice nuestra propia Constitución de la propiedad? Vamos a ver qué dice nuestra Constitución de la propiedad. Propiedad privada. Hay propiedad pública también, ¿verdad? Pero ahorita vamos a referirnos a propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Así lo reconoce, pero no lo define, lo reconoce, ¿verdad? Como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona, toda, no se dicen los guatemaltecos, toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. ¿Qué significa eso de acuerdo con la ley? Que el ejercicio de la propiedad no es ilimitado. Incluso hasta para construir en su propiedad. Usted no puede construir lo que quiera. Incluso no puede modificar su propiedad. ¿Verdad? Tiene que ser de acuerdo con la ley. Así se dispone la propiedad. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes. Se usan y se disfrutan, ¿verdad? Pero también existe una figura que niega la propiedad, aquí, y también lo tiene contenido en nuestra ley, que es la expropiación. Ustedes saben qué es la expropiación, ¿verdad? ¿Y puede haber expropiación en Guatemala? Sí puede haber. ¿Y qué dice la Constitución al respecto? ¿Verdad? Dice la expropiación, en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada. Entonces, yo conocí casos de expropiación cuando trabajé en la Secretaría General. Es bien complicado. En primer lugar, hay que establecer un caso concreto. ¿Qué es un caso concreto? Esa es otra cosa, ¿verdad? Después, determinar, demostrar la utilidad colectiva, el beneficio social o el interés público, ¿verdad? ¿Serán lo mismo? ¿Será lo mismo utilidad colectiva que beneficio social que interés público? Yo se los digo para que ustedes investiguen. ¿Por qué están ahí? ¿Verdad? Debidamente comprobadas, o sea, había que comprobar. Es de utilidad pública por esto y esto. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley. Hay un procedimiento. Y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. Esta es una limitación a la propiedad, ¿verdad? Pero debe justificarse, no es así por así. Entonces, la propiedad también la tenemos en la Constitución, la tenemos en el Código Civil, 464, contenido del derecho de propiedad, ¿ves? No es de la propiedad, del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Recalca nuevamente, ¿verdad?
No es ilimitado ese derecho. No es ilimitado. Entonces aquí incluso, miren, dice abuso del derecho. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen el perjuicio a otras personas. Derecho del perjudicado. Aquí está la expropiación forzosa. Mire también, la propiedad puede ser expropiada. ¿Verdad? Igual, ¿verdad? La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización de conformidad con la ley de la materia. Estamos de acuerdo que en Guatemala existen límites a la propiedad. Se puede defender la propiedad, se puede reivindicar, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces, aquí también, pues, dice también el Código de Derecho Internacional Privado. ¿Qué dice el Código de Derecho Internacional Privado? De acuerdo, la propiedad de familia inalienable y exenta de gravámenes y embargo se regula por la ley de la situación. Todo lo que es la propiedad por la ley de la situación. La propiedad intelectual e industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales. Exactamente, Guatemala es parte de convenios sobre propiedad intelectual. Cada estado contratante tiene la facultad, ya es un precepto dispositivo, de someter a reglas especiales respecto a los extranjeros, ¿sí?, la propiedad minera. ¿Será que hay leyes especiales para la explotación minera? Sí lo hay. ¿Todo lo pueden realizar? Eso es de analizarlo, ¿verdad? Y de nuestra ley. Habrán cosas que estén limitadas a los guatemaltecos. La del buque de pesca y cabotaje, las industrias en el mar territorial y en la zona marítima, ya vimos que va, hay soberanía, y la obtención y disfrute de concesiones. Todas esas están sometidas, dicen, a la potestad soberana de cada estado en que se realice. Las reglas generales sobre propiedad y modo de adquirirla o enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que rigen las aguas de dominio público y privado y sus aprovechamientos, son de orden público internacional. Quiere decir que las reglas sobre estas situaciones obligan a todos. Eso es lo que respecta a la propiedad. También nos habla de la posesión. Le voy a decir, está en el 121 del Código de Derecho Internacional Privado. La posesión y sus efectos se rigen por la ley local. Y lo tenemos en nuestro Código Civil, 612. Es para que ustedes vayan leyendo. Concepto de posesión. Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas facultades inherentes al dominio. El concepto. Entonces aquí nos dice el Código de Derecho Privado, la posesión y sus efectos se rigen por la ley local. ¿Cuál es su definición? Eso la ley local lo definirá. Nuestro Código Civil lo define, ¿verdad? Los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada uno de ellos según su naturaleza. Se determina por la ley del tribunal los medios y trámites utilizables para que se mantenga en posesión al poseedor inquieto, perturbado o despojado, etc. Lex fori. ¿Se dan cuenta? Volvemos a, insistimos, el derecho internacional privado no tiene reglas generales. Hay que analizar cada situación en particular. De ahí vienen el usufructo, el uso y la habitación. Eso lo conocen ustedes, ¿verdad? El usufructo, el uso y la posesión. También lo tenemos en el artículo 124 del Código de Derecho Internacional Privado,
Y lo tenemos, nuestro Código Civil obviamente debe tener esas figuras, ¿verdad? Extensión del usufructo, así empieza, ¿ves? El Código Civil. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo la limitación establecida en el título en que se constituya. No nos da una definición del usufructo, ¿verdad? Pero aquí nos dice, ¿verdad? Cuando el usufructo se constituya por mandato de la ley de un Estado contratante, dicha ley lo regirá obligadamente. Si se ha constituido por voluntad de los particulares, manifestada en actos entre vivos o mortis causa, se aplicará respectivamente la ley del acto o de la sucesión, ¿verdad? Si es entre vivos. Ese es el 125 del Código de Derecho Privado. Si surge por prescripción, se sujetará a la ley local que la establezca. Insisto, el derecho internacional privado no tiene reglas generales. Si hablamos del usufructo, se constituye por mandato de ley, ¿verdad? Esa ley lo, ¿verdad?, regirá. Si se rige por voluntad de las partes, de particulares, si es acto entre vivos, por la ley del acto. Si es mortis causa, por la ley de la sucesión. ¿Se han dado cuenta? Cada situación es solo ¿verdad? Pero, si surge por prescripción, ¿no?, legal o no, obviamente, ¿verdad?, se sujeta a la ley local que la establezca. Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva o no de fianza al padre usufructario. Aquí estamos hablando ya en cuestiones del patria potestad. Y nos habla de, ¿verdad?, el usufructo, el uso, dice, el uso y la habitación se rigen por la voluntad de las partes que lo constituyan, dice. ¿Ya? Aquí tenemos el artículo 745 del Código Civil. Vamos viendo. Solo para ir desempolvando nuestros códigos, ¿verdad ustedes? 745. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para necesidades del usuario y las de su familia. Entonces dice acá ya el Código de Derecho Internacional Privado, nos dice: el uso y la habitación se rigen por la voluntad de las partes o una parte que los establezcan ahí. Pero también tenemos otro derecho, la servidumbres. Se aplicará el derecho local al concepto y clasificación de las servidumbres. ¿Será que nosotros en Guatemala tenemos concepto de la servidumbre, concepto legal de la servidumbre y tenemos clasificación? Esas se regirán obviamente por el derecho local. Vamos a ver. Sí, tiene concepto nuestro Código Civil. ¿Qué dice? Servidumbre es el gravamen, así se lo dice, este es el gravamen impuesto sobre un predio para el uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Nos está dando una definición y nos está dando una clasificación. Nos dice, las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Ya nos está clasificando. Voluntarias y legales.
Imagínense. Entonces, en otro país pueden ser diferentes o pueden ser parecidas. Y así nos dice, pues, el código se aplicará el derecho local al concepto, ya vimos, y clasificación, ya las vimos, ¿verdad? De las servidumbres. A los modos o no convencionales de adquirirlas. Aquí nos dice cómo adquirir la servidumbre, ¿verdad? O se impone o se adquieren por forma voluntaria. Las servidumbres de origen contractual o voluntario se meten de acuerdo a la ley del acto o relación jurídica que las originó. Hay servidumbres voluntarias. Ustedes se conocían, notarios, van a llegar a su oficina, dos particulares, ¿verdad? Donde ¿y cómo se llaman los predios, verdad? Se va a constituir sobre un predio sirviente una servidumbre. Ese es particular, pero puede también, ¿verdad? Incluso ustedes pues tal vez han hecho investigaciones en registro, ¿verdad? Dice, esta propiedad, ¿verdad? Sufre una servidumbre de acueducto, de servicio eléctrico, ¿verdad? También es un tipo de servidumbre. Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumeración de las servidumbres legales y a la regulación no convencional de las aguas, pasos, etc. Las servidumbres en el Código de Derecho Internacional Privado comienzan en el artículo 131. El derecho de adquirir, dice, regla general, soy la regla general 140. Se aplica el derecho local a los modos de adquirir, respecto de los cuales no haya en ese código disposiciones en contrario. Derecho local, cómo se adquiere. Y entramos a otro tema. Agotado el tema del estatuto real, entramos a lo que son las obligaciones. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones en nuestra ley? Si están ahí, ¿verdad? O dejaron prendido el monitor y se fueron. Bueno, ya por lo menos ya hay alguien que tiene una idea, ¿verdad? Los contratos, dice. Solo los contratos. Ustedes son de 10º semestre, jóvenes. Casi abogados. ¿Qué opinan? Ah, sí, aquí están, dice, qué bueno. Fuente de las obligaciones. ¿Eso lo en civil? Por lo menos, como digo, los contratos, va a tener una idea, ¿va? Tiene una idea. Pues aquí empezamos las obligaciones y contratos. De las obligaciones y contratos, dice. Empezamos por autonomía de la voluntad, ¿verdad? Porque hay unas obligaciones que vienen por la voluntad. Y los contratos, obviamente, por la voluntad, ¿verdad? Hablar algo. El Código de Derecho Internacional Privado. ¿Cuáles son las de autonomía de la voluntad? ¿Dónde se ve reflejado? En algunas partes, ¿verdad? El pacto de sumisión que tiene nuestra ley del organismo judicial. Los actos y negocios
jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido. ¿Sí? Se hubieran sometido. Salvo que dicho sometimiento sea contrario a las leyes prohibitivas expresas o al orden público. ¿Mm? Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley. ¿Sí? Que las partes se hubieran sometido. Uno puede someterse a la ley, ¿verdad? Aunque tiene sus limitaciones, pero tiene esa facultad. Incluso nuestra Constitución nos dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Ahí tenemos, ¿verdad?, mucha autonomía. No están obligadas a acatar órdenes que no sean basadas en ley y emitidas conforme a ellas. Tampoco va a ser perseguido ni molestado por sus opiniones o actos. También nuestra Constitución pues, reconoce, ¿verdad?, que tenemos un campo amplio de acción. El pacto de sumisión es uno de ellos, ¿verdad? Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido. Y existe también en el artículo 32 de la Ley de Orden Judicial, en los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden, fíjense, pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales. Ahí también pues hay voluntad, ¿verdad? Y también dice el 34 respecto de la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son competentes, fíjense, para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. Dice literal C. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala. Bien, hay mucha autonomía de la voluntad. Y pues el derecho internacional privado, como ustedes ven, también reconoce esta manifestación. Y dice, el principio de autonomía de la voluntad queda excluido en lo referente a capacidad. Mi capacidad no está condicionada a mi voluntad. Está condicionada por la ley. ¿Y qué ley? Mi ley personal, ¿verdad? También a la forma, salvo, ¿verdad?, donde no haya estipulada una forma de contratos, podemos. Por caso contrario, si la forma está determinada por la ley, esa forma debe respetarse. Y hay actos solemnes. Acuérdense ustedes que hay, ¿verdad?, y hay contratos solemnes que prescriben muchos requisitos que deben observarse. Y, ¿verdad? También, pues, ya vimos, pues, lo que era la capacidad, la forma, porque en la forma, ¿cuál se aplica? ¿Qué principio se aplica? El principio locus regit actum, ¿verdad? Y también está determinado por el orden público. La autonomía de la voluntad no puede desbordar el orden público. Bueno, ya con esto, ¿verdad? Y está contenido en el artículo 44, el metido en el orden público. Venimos de que son las obligaciones. Es lo que les preguntaba, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones según nuestra ley? Son tres formas, Lick. Por ¿Cuáles son? contratos, por hechos, actos lícitos e ilícitos. Los ilícitos Pero lícitos, ¿qué? Lícitos. Sin convenio. Así es, tiene su apellido, actos lícitos sin convenio. Entonces, ¿y qué otra? De actos ilícitos. ¿Sí? Actos ilícitos, entonces, actos lícitos sin convenio, ¿verdad? Hechos y actos ilícitos. ¿Qué otra?
el contrato y la ley. El contrato también es una fuente de obligaciones. Y la ley. Deme un ejemplo de actos lícitos sin convenio. ¿Cuál podría ser? Si le doy su jalón de aire, compañeros. Esto me darían Ok, de... es ley cuando, por ejemplo, una persona debe o puede comparecer como gestor de negocios ante Eso, una muy compraventa bien. para adquirir los derechos del comprador. ¿Sí? La gestión de negocios. Ese es acto lícito sin convenio. No es el contrato, es la gestión, la figura y la gestión de negocios. Ya que no es que el contrato, Ayman, no es el contrato, es la figura de la gestión de negocios, ¿verdad? Y la ley, como fuente de las obligaciones, como un ejemplo, te lo voy a poner. El El, pago de, el pago de impuestos podría ser, de una compraventa. pero no una compraventa, no, es el contrato, ¿verdad? Ok. Los alimentos. ¿Hay obligación o no hay obligación? Una obligación exigible, pero yo no la contraje por contrato, sino porque la ley dispone que es una obligación. Entonces la ley también puede ser fuente de la obligación. 4 fuentes de las obligaciones contienen nuestra ley. Eso es para Guatemala. Puede que en otros países haya otras fuentes o haya menos, no sabemos, ¿verdad? Sería averiguar. Así que, gracias, compañero Liu, ¿verdad? Porque sí tiene noción y no iba a dormir esta noche, fíjense ustedes, dije, peor si me meto a otra sección, yo, a ¿Cómo otro poder dormir volado. tranquilo, Lick? ¿Ah? Dije, peor si me metí al ITCAP. Bueno, tenemos que. Yo les hago esto para ir repasando, ¿verdad? Este, para ir advirtiendo a ustedes cómo están, cada quien se mide cómo está con el privado. A mí me costó, jóvenes. Yo estudié, les digo, 6 meses este código. Pero no solo el código, como les digo, la exposición de motivos, eh, autores, para ir esclareciendo casi cada artículo ustedes. Entonces, exposición de motivos, su capítulo, ¿verdad? Con el capítulo. Y Peña, Espincánovas, Alfonso Brañas aquí en Guatemala. También el doctor Juan Francisco Flores en Derechos Reales me ayudó mucho. Muy resumida. Su tesis vale la pena que la lean, jóvenes. Una tesis muy bonita. Cuando se hacían buenas tesis, jóvenes. Ahorita he visto unas tesis, pero bueno, no sé si es evolución eso, ¿verdad? Pero sí son muy diferentes. Si ustedes tienen curiosidad, vayan a ojear tesis tal vez del 90 del 90 ya empezaron a bajar un poquito, pero todavía habían buenas tesis. Pero el 60, 70 son excelentes. Excelentes las tesis. Bien, entonces las obligaciones y contratos, dice, el concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial. ¿Será que tenemos algo sobre obligaciones nosotros? Bueno, vamos a ver. 1251, miren. Es la declaración de voluntad. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto, ¿verdad? Que declare la voluntad, eh, consentimiento, que no hablezca de vicio y objeto lícito. Y aquí no es lo que es la simulación, lo que es, ¿verdad? Todo lo que es la cuestión es y disposiciones preliminares en las obligaciones, ¿verdad? Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Miren, ya diciendo en qué consiste las obligaciones. La obligación de dar, ¿en qué consiste?
en la obligación de hacer, y nos va explicando pues nuestro código. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y también el Código de Derecho Internacional Privado, como ustedes ven, también tiene algo relacionado con las obligaciones. Ya vimos, pues, el concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial. Las obligaciones de la ley, ya vimos un ejemplo, ya vimos dos ejemplos, ¿verdad? Se rigen por el derecho que las haya establecido. Las obligaciones que nacen de los contratos, vamos a ver. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Y miren lo que dice nuestro Código Civil. Artículo 1519. Desde que se perfecciona un contrato, miren qué interesante, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido. Miren qué interesante. La obligación que nace de los contratos, pero ¿cuándo nace la obligación? Desde que se perfecciona el contrato, según nuestro ley, ¿verdad? Pero ¿cuándo bueno, ¿y qué necesita para que obligue, aparte de estar perfeccionado? Que estuvieran dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y la común intención de las partes. Miren cómo se van entrelazando, ¿va? El derecho de privado dice esto, el derecho local dice esto, ¿verdad? Lo va dando pautas generales y el derecho local pues lo aterriza, ¿verdad? Lo aclara, lo individualiza. Las obligaciones originadas por delitos o faltas, esos son los actos ilícitos como fuente a las obligaciones. Daños y perjuicios. Todo daño debe indemnizarse, dice la ley. Y las que se deriven de actos o omisiones en que intervenga culpa o negligencia, también hay delitos por omisión, ¿verdad? Pero también se regirán por el hecho lugar en que hubiera ocurrido la negligencia. Y así continúa, miren, aclarándonos todas estas cuestiones. La presunción de cosa juzgada, bueno, la impugnación de certeza del lugar, etcétera, continúa aquí con las obligaciones. Pero de ahí, de las obligaciones, ¿verdad? Dice, aquí podemos, con base a lo anterior dicho, expresar las reglas siguientes de común aceptación. La capacidad para contraer obligaciones se rige por la ley personal. Puede ser nacionalidad, domicilio. Las formalidades extrínsecas para contraer obligaciones por la regla locus regit actum. El cumplimiento de las obligaciones, modo forma, por la ley del lugar de su cumplimiento. Lex loci executionis. Etcétera. Así viene explicando el doctor Larios, ¿verdad? El origen es consenso, aunque se les designe con diferente nombre, que las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasi contrato, eso no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Los delitos, el cuasi delito tampoco lo tenemos, pero otras leyes sí están, fíjense. El cuasi contrato viene a ser lo que llamamos nosotros los actos lícitos sin convenio, ¿verdad? Y los cuasi delitos muchas veces
que provienen de actos culposos o negligentes, ¿verdad? Pero eso ya no existe en nuestra ley. Nosotros hablamos del acto lícito sin convenio y de los hechos y actos ilícitos, ¿verdad? Y las obligaciones por ente del contrato, ya lo vimos que el 1519 del Código Civil nos dice que las obligaciones empiezan a regir desde el momento que se perfecciona. Y ahora está dando el artículo ahí para que no pierdan tiempo en buscar y vayan a ver, vayan a leerlo, ¿verdad? Entonces, los contratos en general, ¿verdad? Son reglas generales de orden público internacional las que impiden establecer pactos, cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, ¿verdad? Entonces, en nuestro Código Civil dice, en el artículo 1517, ¿cuándo hay contrato? Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Convienen, fíjense, convienen. Convienen, ¿verdad? Pero dice, son reglas de orden público internacional, es decir, que obligan a todos las que impiden establecer pactos, cláusulas o condiciones contrarias a las leyes. Por ejemplo, nuestra ley permite el pacto de retroventa. No, no lo acepta. Nuestra ley acepta el testamento hológrafo, el testamento mancomunado. Otros países posiblemente lo aceptan. Ahí, ¿verdad? Entonces dice, son reglas de orden público internacional, obligan a todos. Una vez que miren, un holandés, ¿verdad? En mi país se acepta el testamento hológrafo y yo voy a. Son de orden público internacional, obligan por igual a todos. Entonces, aquí no se puede, ¿verdad? Incluso otra prohibición podríamos verla en otro artículo, ¿verdad? 1539. Se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido, ¿verdad? O cuyo fallecimiento se ignora. Eso está prohibido, eso no se puede hacer. Sí, Eliu. Una pregunta con respecto a lo del testamento hológrafo, ¿no es igual que el testamento cerrado, que el mismo testador lo redacta y lo guarda en un sobre? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Vean cuál es el testamento hológrafo y cuál es el testamento cerrado. Son dos cuestiones diferentes, pues tienen diferente nombre, ¿verdad? Tienen diferente nombre. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí está. Son reglas de orden público internacional, las que establecen, ¿verdad? Pactos, cláusulas, dependen de la ley personal, y es otra naturaleza, ¿se dan cuenta? No hay reglas generales en el derecho internacional privado. Estamos hablando de contratos, pero a la vez hablamos de reglas de orden público internacional. Ahora vamos a una ley de orden personal, ¿verdad? De cada contratante. Bien, entonces depende de la ley personal de cada contratante las reglas que determinan la capacidad. Ya la capacidad no es lo que urge en acto. La capacidad es ley personal. ¿Verdad? Y es territorial también. Al error, la violencia, la intimidación, el dolo. ¿Se acuerdan eso? ¿Lo tenemos en los contratos o no lo tenemos? Vicios del consentimiento, ¿verdad? Es también territorial toda regla que prohíbe que sean objeto de los contratos servicios contrarios a la ley de buenas costumbres. Aquí no se puede hacer un contrato, o yo digo pues que esas casas de citas no hacen contrato de prostitución, ¿no? con las señoritas. No se puede. Que el acuerdo será de hecho, ¿verdad?
No puede haber un papel, mire, que aquí firmamos esto y me deben, no, no se puede hacer, ¿verdad? La interpretación, dice el artículo 184, dice el Código de Derecho Privado, de los contratos debe efectuarse como regla general de acuerdo con la ley que los rija. Sin embargo, cuando esa ley se discuta y debe resultar de la voluntad tácita de las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se... Bueno, ¿verdad? En cuanto a la interpretación, nosotros tenemos algo sobre interpretación en nuestro Código Civil. Tenemos, ¿verdad? 1593, ¿va? Interpretación de los contratos. Mira, aquí está. Y aquí dice, debe efectuarse como regla general de acuerdo con la ley que lo rige. Bueno, lo está rigiendo la ley guatemalteca, entonces, ¿cómo se aplica ese contrato? Firmado por dos personas de diferente nacionalidad aquí en Guatemala. Bueno, cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquella, o sea, la intención sobre las palabras. Por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar, etc. Entonces vemos que la interpretación se rige por la ley, por la ley que los rija. Y así pues llegamos hasta los contratos. Entonces, compañeros, y en la forma de los actos, ya vimos, ¿verdad? Locus, regim, acto. Bien, entonces, hasta aquí vamos a llegar para el examen, el segundo parcial. Van a venir 20 preguntas a 2 puntos cada uno, ¿verdad? O alguna pregunta donde sí, ¿verdad? Van a venir, preguntas sobre casos, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, sobre cuestión de casos y preguntas puntuales respecto a los casos propuestos, ¿verdad? El examen va a ser ahora de clase, ¿verdad? Y lo tenemos señalado para el día 15, ¿verdad? Si no me equivoco, martes 15. Con nosotros se inicia la fecha de examen. Que muchas gracias, compañeros, muy amables. Pasen feliz fin de semana. Licenciado, buenas noches. Sí, Perdone, señorita. ¿Sí? ¿podría hablar con usted con relación a un examen parcial ahorita que se acabe la clase, perdón? Muy bien. ¿Por qué vía? ¿Por esta? Sí, por favor, perdone. Vale, entonces, aquí Okay. estoy. Muchas gracias, Licenciado. compañeros. Ya pueden abandonar el. Sí, Gracias. Licenciado, perdone, solo de qué página va a abarcar ahorita el parcial. los temas que hemos visto. Todos los que hemos visto. Sí, Ok, y los muchas que gracias. retirando a los que dije que no iban a entrar, ¿verdad? Que la adopción y las sucesiones, eso no entra, ¿verdad? Para que no gasten su tiempo allí. Ok, muchas gracias, Lick. Feliz Bueno, noche. disculpe, compañera. Celeste. Sí, licenciado, soy Celeste Huertas. Yo Sí. hablé con usted en